Y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con algo que nos compete a todos, y es el cuidado de la conciencia. El cuidado de la conciencia. Cada uno en este tiempo estamos viviendo lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. O más bien, esto cuando habla la Biblia del corazón representa la mente del hombre. Cada uno estamos viviendo y sufriendo en este tiempo lo que tenemos todos aquí. Si nosotros alimentamos bien nuestro corazón y nutrimos bien nuestras vidas durante el tiempo antes de la tribulación, antes de la dificultad, antes de esta adversidad que estamos pasando a nivel mundial, lo que tenemos para enfrentarla va a ser suficiente y no nos va a derribar. Y vamos a tener una conciencia firme basada en valores y principios cristianos. Quiero leerle en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Estemos muy atentos, por favor. Cuando entre a la iglesia, es otra norma que tenemos que tener muy en cuenta. Pongamos el celular en vibración, no queremos de pronto ruiditos, ¿sí?, que nos incomoden, que nos distraigan. Queremos solamente escuchar la palabra de Dios, amén. Dispóngase, desconéctese de cualquier cosa. Eso. El objetivo es que nos dispongamos, nos conectemos, amén. Lastimosamente es que puede pasar, y por eso le exhorto a que cuando venga a la iglesia venga cuerpo presente, alma presente, porque puede pasar que nosotros nos vamos de aquí y no supimos de qué nos habló la palabra porque estamos distraídos, desenfocados. Aló. Entonces, de eso se trata, que tú y yo estemos enfocados en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire la dificultad de no tener una buena conciencia, de no tener unas bases firmes en principios y valores. Tenemos que nosotros estar muy alertas, porque en este tiempo vamos a ser atacados y tentados de una manera muy sutil, y si no tenemos bases firmes, valores firmes, principios reales basados en lo que hemos aprendido en nuestra fe cristiana, en lo que dice la Biblia, vamos a ser fácilmente movidos. Aún es triste notar de que ahorita en muchos lugares se está enseñando una doctrina como de positivismo o una doctrina relativista. ¿Y qué es relativismo? En donde a uno le dicen cosas que uno quiere escuchar, pero hay otras cosas que necesitamos escucharla, pero cuando nos dicen nos disgusta. Cuando nosotros nos dicen el pecado nos lleva al infierno, el pecado nos aparta de Dios, ese tema como que a la gente no le gusta, porque estos temas doctrinales de la palabra que generan bases sólidas en la fe cristiana generan roncha, problemas, dificultades, discusiones, y hasta han llegado el caso creer que lo que dijo el pastor lo dijo de la carne y no lo dijo del Espíritu. Pues vengo de parte del Señor para enseñar de lo que está escrito, y Dios quiere que tengamos una buena conciencia. ¿Y cómo tenemos una buena conciencia? Cuando estamos nuestras bases están firmes en principios claros y doctrinales bíblicos. Cuando yo tengo principios claros,
yo no me dejo mover, cuando tengo principios claros, yo no me dejo tentar, yo no me dejo caer fácilmente, yo no le sigo el jueguito al diablo, ni le sigo el jueguito al enemigo, o a la carne, o al alma, sino que yo tengo bien claro para dónde voy. Y cuando tengo bien claro para dónde voy, voy para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Uy, ¿qué pasó, hermano? No me diga que en este tiempo su fe está basada en el tono de su voz. ¿Cuántos van para el cielo? Ah, bueno, ahora sí mejoró un poco la cosa. Si yo quiero concentrarme en esa meta, yo tengo que tener cuidado de mi conciencia. ¿En qué está basada mi conciencia? En un relativismo que auspicia el mundo y el pecado, en un relativismo que es motivado por las pasiones humanas, por el ego, por el yo si puedo, yo lo alcanzaré, o por la voluntad de Dios, yo me someteré, obedeceré, buscaré la voluntad de Dios, buscaré la santidad del Señor. Quiero leerle esta parte, dice: todos enfrentamos en algún momento decisiones que ponen a prueba nuestro carácter. Todos enfrentamos en algún momento, ¿qué? Decisiones que ponen a prueba nuestro carácter. ¿De qué estamos hechos? Si lo que yo cuando levanto mis manos estoy diciendo es verdad o no. Muchas veces ¿no te ha pasado que dices: Señor, mi corazón es tuyo? Pero cuando estás en medio del pecado, terminas entregándole el corazón a otra persona. Entonces estás diciéndole mentiras ¿a quién? A Dios. Porque cuando yo le digo a Dios, mi corazón es tuyo, yo no estoy comprometido en cosas que vayan a dañar mi integridad de relación con el Señor. ¿Y cómo es posible, o cómo hago posible esa realidad de tener una integridad, una relación íntegra con Dios? Cuando tengo cuidado de mi conciencia. ¿En qué está basada? ¿En qué argumentos? ¿En qué normas? ¿En qué leyes está basada mi conciencia? Lo que creo que es correcto y lo que no. Cuando hablamos de asuntos de conciencia, nos basamos en eso. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Según qué? ¿Según yo o según la palabra? ¿Según yo o según Dios? Y cuando yo no tengo unos principios firmes, mi carácter puede verse empeñado. Cuando una decisión está en conflicto con nuestro sistema de valores, lo primero que responde es nuestra conciencia. Oiga, cuando una decisión está en conflicto con nuestros valores, lo primero que responde es nuestra conciencia. Pero si hemos alimentado bien nuestra conciencia, vamos a remitir nuestras decisiones no a nuestro ego, no a mis pasiones ni mis deseos, no a lo que mi alma desea, anhela, o la carne desea o la carne anhela, sino lo que el Espíritu manda a través de la voluntad de Dios. Y nosotros entonces empezamos a tomar decisiones según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está siendo labrada sobre los principios divinos. ¿Qué quieres escuchar tú, amada iglesia, para afirmar tu conciencia? ¿Qué quieres aprender para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo creo que es más que suficiente la palabra de Dios. Yo creo que todos esos principios morales que Dios anhela ver en la humanidad están descritos en la palabra, están establecidos en las Escrituras. Y necesitamos gozar de una buena conciencia. ¿Qué decisiones has tomado cuando te dice un amigo o una amiga: necesito que me ayudes, necesito que mi esposo te va a llamar
Y yo necesito que tú le digas esta mentira. ¿Qué tú estás eligiendo? Tu red cerebral de principios, de valores, tu personalidad cristiana, ¿qué está tomando por camino? ¿Qué es lo que está determinando tu conducta y tu personalidad cuando se suscita una propuesta de este tipo? Necesito que mientas. Necesito que me ocultes esto. No le digas a nadie. Pero de esto que nadie se dé cuenta. ¿Cuáles principios rigen tu mente para tomar una determinación? Porque en otras partes de la Biblia nos encontramos que por causa del pecado hay conciencias que han sido cauterizadas. Y usted lo busca en Romanos y lo encuentra allí, capítulo 1, del versículo 16 en adelante, se encuentra con la mente cauterizada de los hombres. ¿Cómo así una conciencia cauterizada? Ya les da lo mismo hacer lo bueno o hacer lo malo. Es más, estamos en medio de una sociedad carente de valores. Estamos en medio de una sociedad carente de valores, en donde es más importante la vida de un perrito que la vida de un embrión, de un gameto, la vida de un bebé que viene en camino. Es más importante que alguien exprese con libertad su sexualidad, su libertad de género, que una mamá en un parque saque su seno para amamantar a su hijo. Estamos en medio de una sociedad carente de valores y de principios, en donde ya no hay respeto a la autoridad, no hay respeto paternal. Pero ¿cómo está la iglesia asimilando este tiempo? ¿Cómo la iglesia está procesando estas situaciones en donde se exige aún hasta por encima del empleo? Si no me ayudas en esta mentira, pierdes el empleo. A tomar una decisión que lo puede llevar a la ruina espiritual o lo puede llevar a la gloria. Y a diario estamos nosotros expuestos a tomar decisiones de conciencia. ¿Qué nos dicta nuestra conciencia? Anteriormente el Espíritu Santo se conectaba con nuestra conciencia. Ahora, ¿qué está pasando? Porque ya nos sentamos a ver televisión y ya no medimos los riesgos al ver ciertos programas. Ya no medimos los riesgos cuando emprendemos ciertas conversaciones. ¿Cómo estamos nosotros en nuestros principios morales? La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan qué decía en el versículo 2? Renovaos en el espíritu de vuestras mentes, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero antes de decirnos eso, es que no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestra conciencia no puede estar basada en lo que el mundo la basa. La conciencia del mundo, la ética y los valores del mundo están basadas en el hombre, en las pasiones del hombre. Cosas como: no importa los medios o cómo lo vayas a lograr, necesitas ser feliz.
ideologías satánicas que han venido filtrándose aún hasta en las congregaciones. Por eso le digo, mensajes con toques relativistas, relativismo bíblico, pseudocristianismo, en donde lo que se enseña no exalta a Cristo, sino que exalta al hombre. Yo quiero, iglesia, a través de esto, porque es una preocupación mía, y yo creo que también esa preocupación la tiene el Señor. ¿Qué quieres aprender del Señor? ¿Cómo quieres llevar una vida cristiana en este tiempo tan difícil que está viviendo la humanidad? ¿Qué bases necesitas para afirmarte en el propósito de Dios? ¿En qué se basa tu conciencia para tomar una decisión frente al pecado? Porque es triste que cuando mienta yo diga que me siento mal, pero no tomo ninguna determinación para dejar de mentir. Aló. No es correcto que cuando robe yo me sienta mal si no he tomado la determinación por principios y valores que me inspira Dios a abandonar el hurto. ¿Están viendo a lo que me refiero? ¿De dónde como cristiano yo estoy echando mano para enfrentar el pecado y las tentaciones? Mi conciencia, ¿de qué se apropia para fortalecerse y decir no o sí? ¿Cuántas veces al día tú determinas elegir a Dios y no el placer? ¿Determinas agradar a Dios y no a los hombres? ¿Cuántas veces has tomado la determinación sabia? Hay unos estándares. La fortaleza de nuestra conciencia depende tanto de la verdad como de la moral. Y estas a su vez de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Nuestra conciencia de qué depende? De la verdad y de qué? De la moral. Nuestra conciencia depende de esas dos cosas muy importantes. Y esas dos cosas se fortalecen cuando están de la mano con el Espíritu Santo. Si tú y yo somos de esos creyentes que hasta cierta parte de nuestra vida cristiana, cuando estábamos por cometer un error, el Espíritu Santo nos metía el freno y nosotros obedecíamos, decíamos no, y el Espíritu Santo nos ayudaba, pero ahorita ya no está ocurriendo eso. Hay que rectificar. Estamos viviendo tiempos en donde, amados hermanos, no es tiempo de claudicar ni coquetearle al mundo o el pecado. Es tiempo de más y más santificarnos. Entonces, depende de la moral y de qué más, de la verdad. La verdad, mire lo que dice ahí la verdad. Puesto que Jesús declaró que Él es la verdad, mantener una estrecha relación con Él mediante la oración y la obediencia fortalece nuestra conciencia. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, cuando yo me impregno de la verdad, o sea, cuando me impregno de la verdad, empiezo a tener una relación con Él. ¿Cómo va a ser mi comportamiento, mi conducta, mis palabras? Voy a hablar verdad, voy a vivir verdad, ¿cierto? Voy a obedecer a la verdad.
La verdad se va a convertir en mi bandera, en mi estandarte. Pero cuando estoy apartado de una relación con Él, estoy empezando a vivir una vida lejos de la verdad. Y entonces empiezo a acercarme ¿a dónde? A la mentira. Y entonces ahí es donde cambiamos de cobertura. ¿Cómo es el cambio de cobertura? Ya les había enseñado en otra ocasión esto. La Biblia, el mismo Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. El que practica la mentira se convierte en hijo ¿de quién? Del diablo. Y nadie quiere ser hijo del diablo. Pero los comportamientos que adoptamos, las conductas que adoptamos, nos mueven a que nos convirtamos en hijos del padre de mentira. Y ahí es cuando nuestra conciencia tambalea, porque estamos lejos de la verdad. Cuando nos alejamos de la verdad, cuando no nos impregnamos de la verdad, estamos flaqueando en decisiones. Entonces la conciencia no tiene de dónde echar mano para tomar una determinación, para decir sí o para decir no. Sí o no según Dios o sí o no según el hombre. Usted y yo tomamos la decisión. Jesús es la verdad. Y para yo vivir en verdad necesito acercarme a la verdad y empezar a tener comportamientos que me lleven a ser un cristiano verdadero, para así tener una conciencia clara para tomar verdaderas decisiones. Aló, ¿cuántos están aprendiendo? Bueno, o sea que puedo preguntarle el domingo y usted me va a responder de qué se trató el culto de hoy. Bueno, tenemos la ventaja de que este culto va a estar en YouTube. Sí, está en YouTube. Pero sí es bueno que le pongamos atención a lo que Dios nos está enseñando. Amén. Deje de estar viendo prédicas por allá raras, porque en este tiempo necesitamos alimentar nuestro corazón para tomar buenas decisiones. Porque aunque usted y yo no lo creamos, la batalla espiritual más fuerte ha empezado, porque la iglesia está al umbral del arrebatamiento. La guerra más fuerte será durante este tiempo. Así que mucho cuidado, amada iglesia. Sigamos a la otra parte. Recuerden que la verdad nos ayuda a distinguir en dos aspectos muy importantes. La verdad me ayuda a distinguir entre la santidad y el pecado, entre lo que es mentira y es verdad, y entre lo que es bueno y lo que es malo. La verdad afina mi corazón para que yo aprenda a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Aló. La verdad me ayuda a eso. La verdad me ayuda a que yo no trague entero. La verdad me ayuda a que yo me comprometa más en aprender más de las Sagradas Escrituras. Porque la misma Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ya no somos esclavos de arrogancia. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando practicamos la verdad, nos convertimos en personas que saben distinguir entre el bien y el mal. Aló. Entonces usted ya no toma decisiones según el mundo. Ay, no, es que mi tía, mi mamá me dijo que pues eso es algo normal, que eso es algo bueno. Dígale a su tía
a su mamá o a su hermanita que usted tiene una verdad, que usted responde a una verdad, que usted vive por una verdad y esa verdad está aquí. No se basa en lo que diga su mamá, su papá, lo que diga Perencejo, Sultanejo. Póngale más atención a Dios, amado hermano. Póngale más atención a Dios. Concéntrese en la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oirán la voz de los extraños. Aleluya. Necesitamos cuidar nuestra conciencia. Hay que estarla engrasando, aceitando. Amén. La moral. Tanto José como David nos dieron un ejemplo que debemos seguir cuando enfrentamos la tentación. Dejaron que sus conciencias les guiaran para honrar a Dios. Qué lindo cuando nuestra conciencia nos guía para honrar a Dios. Qué bueno cuando el Espíritu Santo toca nuestra conciencia y nos dice: eso que estás haciendo, papi, eso que estás haciendo no está bien. Mami, esto que estás haciendo no está bien, devuélvelo. Papi, mami, lo que estás haciendo no está bien. Cierra tu boquita, no hables tanto. Quédate quietico, quédate quietica. No peques más, no hagas esto, no hagas aquello. Qué lindo cuando nos conectamos. Amén. Y honramos a Dios con nuestra conciencia. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestra conciencia, es porque tomamos decisiones según Dios. Aleluya. Tanto José como David nos dieron un ejemplo. Vamos a ver en qué casos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del rechazo de José a la mujer de Potifar? ¿Cómo era la mujer de Potifar? Era horrible. Era una mujer hermosa. Las condiciones de José eran terribles. Estaba pasando un momento difícil de su vida, lejos de su nación, lejos de su papá, lejos de su familia. Pero él apeló, él tomó la determinación de honrar a Dios con su conciencia. ¿Y qué dijo José? Dijo: yo no voy a pecar contra Dios, ni voy a lastimar el corazón de Potifar. Así que chao. ¿Cuántos creyentes estaremos dispuestos a decirle no a la fornicación? ¿Cuántos creyentes estaremos dispuestos a honrar a Dios, a decir: te amo, Dios, y por eso no? Te amo, Dios, y por eso no a esto. Pero no, nosotros muchas veces decimos que amamos a Dios, pero más amamos la carne, más amamos al novio, a la novia, más amamos al pecado, más amamos a papá, a mamá, a amigos que nos incitan, que nos promueven, que nos llevan a que pequemos y fracturemos los principios de Dios, fracasemos en nuestra fe, naufraguemos en la verdad. Naufraguemos en el pecado más bien, porque en la verdad nunca uno naufragará. Amado, José nos dio una enseñanza muy especial. Por encima de su condición, por encima de su naturaleza humana, dijo: no, esto no está bien. Y honró a Dios. Dijo: yo elijo a Dios. Y huyó del pecado. ¿Y de qué manera también David? Eso de José está en Génesis capítulo 39. La historia de José y la mujer de Potifar. Y ahora David, aunque se le presentó la oportunidad de matar al rey, ¿quién? Al rey Saúl. Saúl le dio ese papayazo, lo tenía ahí cortico. Pero David remitió esa situación ¿a quién? A Dios. Dijo: no voy a matar
por mi mano no mataré al ungido. Que sea Dios en lugar mío, que sea Dios el que tome la determinación. Honró David a Dios. ¿Y quién era el que estaba siendo perseguido? David estaba siendo perseguido por Saúl, pero David honró a Dios y dijo: no, no es mi mano. Y aunque tengo una oportunidad de oro según los hombres, ¿cuántos amigos hubieran dicho: no mataste la liebre? Lo tenías allí y no fuiste capaz. Al que te estaba persiguiendo, al que te amenazaba, al que te quería lastimar, al que te quiere matar, y no fuiste capaz de matarlo. Porque el hombre es así. Pero cuando uno honra a Dios, su conciencia honra a Dios, Dios toma determinaciones. Aló. ¿Hay alguien aquí que quiera cuidar su conciencia? Busque la verdad y anhele ser una persona moral. Dígale no a aquello que lo mueve a lastimar su relación con Dios. Otro problema grave que tenemos nosotros es que yo no lo veo pecado, yo no lo veo malo, yo no le veo algo malo a esto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así dice el proverbio. Si usted y yo tenemos la suficiente inteligencia para determinar qué es algo bueno o es algo malo, porque tenemos un libre albedrío, ¿cierto? Pero mire que eso no es suficiente. Necesitamos la ayuda divina del Espíritu Santo para que tomemos las mejores decisiones. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y así no vamos a deshonrar nuestro cuerpo, y así no vamos a deshonrar a Dios. Porque recuerde, somos el cuerpo de Cristo, somos imagen y semejanza de Dios. La moralidad nos lleva a tomar decisiones de acuerdo al carácter de Dios. Cuando tú y yo nos comportamos de acuerdo al carácter de Dios, las cosas resultan mejor. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo le voy a mostrar cuántos pares son 3 moscas? Y se fue a pelear en su fuerza. Hermanos, no está bien, porque estamos dando mal testimonio. No somos creyentes pegados a la cruz con velcro. Padecemos juntamente con Cristo. Por eso podemos decir claramente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién está viviendo para Dios o está viviendo en Dios? ¿Cómo estás tomando decisiones en este tiempo? Decisiones a la carrera, decisiones en caliente, decisiones enojado, decisiones en emociones, o estás poniendo tu conciencia en Dios. Es tiempo de que meditemos en esto. Si tú te vas unos versículos más adelante en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, ¿sí? Versículo 18, vamos allí, verá. Mientras que usted lo busca allí, me tomo un té de frutos rojos. Qué rico té. Dice allí, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. ¿Manteniendo qué? ¿Y cómo se mantiene la fe?
mirando YouTube y mirando Facebook, olvidándome ayunar y olvidándome orar? ¿O cómo mantengo la fe? ¿Cómo mantengo la fe? Yo le pregunto, amada iglesia, ¿cómo hacía la iglesia antes de que existiera el Facebook y el YouTube? Yo creo que estos pilares del ayuno, de la oración, de la vigilia, el congregarnos, han prevalecido por los siglos de los siglos. No vayamos nosotros, la iglesia del tiempo del fin, creer de que esas tecnologías o esos medios van a otorgarnos la unción y la espiritualidad y la fe que obtenemos cuando nos conectamos a través de un ayuno, a través de la oración, a través de congregarnos o a través de la lectura de las escrituras. Aló. Sigamos. Y buena conciencia. Allí mismo en el texto bíblico, manteniendo la fe y buena, porque puede haber mala conciencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Recuerden que Jesús lo identificó claramente, que el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿saca qué? Del tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre bueno del tesoro de su corazón saca cosas buenas. Hay conciencias malas y hay conciencias buenas. Entonces mire lo que dice ahí: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que hay algunos que han ¿qué? Fracasado. ¿En qué fracasaron? En la fe y en la buena conciencia. Cuando yo fracaso en esas dos cosas, simple y llanamente me vuelvo un impío. Si sigo profesando la fe, teniendo estas situaciones en mi vida, simple y llanamente soy un cristiano camuflado, ¿sí? Porque en algunos lugares mundano, en la iglesia cristiana. ¿Me hago entender? Y puede llegar a ocurrir eso, que yo puedo vivir una vida de apariencia, de que soy hijo de Dios, de que soy cristiano, de que observo una conducta y una conciencia blanca, pura, santa, pero por dentro estoy lleno de intriga, mentira, corrupción. Dice allí: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pecados habrían hecho eso? Pues no el Alejandro que tenemos aquí, ¿no? Esos eran unos hermanos que estaban en esa iglesia, que se portaron de una manera incorrecta y eran conocidos ¿por quién? Por el apóstol Pablo y por Timoteo. Y se habla de que blasfemaron. ¿Usted se ha dado cuenta que uno blasfema cuando habla una cosa y hace otra? Uno está blasfemando también. ¿Se acuerda de esa palabra que dice: uy, este predica pero no aplica? Eso se llama también, es una manera también muy cortesana o muy castiza de blasfemar. O el famosísimo dicho que decían los abuelos, que lo que hace con las manos lo borra ¿con qué? Con los pies o con los codos. Para nosotros tener una conciencia limpia, debemos perseverar en lo que acabamos de estudiar: la verdad, la moralidad, y ser perseverantes ¿en qué? En la fe. Perseverantes en la fe. Así que, amados hermanos, cualquier cosa que esté afectando tu vida cristiana, tu conciencia, empieza a poner la prueba.
El rey David le decía al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué significa eso? Mira mi conciencia, qué es lo que tengo en mi mente, qué es lo que está pasando por mi cabeza. Ayúdame, Señor, a ser santo, a que lo que se está fabricando aquí no se vuelva un hecho. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, y medita en eso. Muchos pecados que se llevaron a cabo empezaron en el corazón. Digan amén los dormidos. Ah, bueno. Muchos de los pecados que uno dice: uy, cayeron, uy, cayó, eso no fue en el momentico, era que ya se venía maquinando, ya se venía labrando en la mente, ya se venía trabajando en el corazón, y la conciencia estaba luchando, pero por encima de la conciencia se levantó la carne. Y cuando se deja levantar la carne, y cuando no se deja ganar el Espíritu Santo sometiendo a la conciencia, ocurre el pecado, y con el pecado la muerte. Se marchita la gente espiritualmente, no vuelve a haber un contacto celestial. Ya es soso y perezoso congregarnos. Ay, qué aburrimiento orar, qué aburrimiento ayunar. Yo necesito vivir mi vida. Yo necesito ser feliz. Y muchos quizás hemos pensado en algún momento, como seres humanos, de que la felicidad es lejos de los mandamientos y de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y los mandamientos de Él, nos convertimos no en libres, sino en esclavos. Y empezamos a vivir y a cargar una mala conciencia. Cierra tus ojos allí. Amada iglesia, como tu pastor, te motivo, te exhorto a que te levantes, a que perseveres en la santidad. Tú no estás aquí para agradarme a mí. Tú y yo somos el conjunto del cuerpo de Cristo para agradar a Dios. Yo hago parte de lo que tú haces parte también. Empieza a buscar con hambre la santidad. Empieza a buscar con hambre lo que agrada a Dios y a rechazar lo que desagrada a Dios. Empieza a escudriñar las Escrituras. Ama la lectura de la palabra y aprende asiduamente y estudia profundamente los principios divinos. Conviértete en hacedor. Señor, yo hoy te doy gracias por cada hermano. Yo te doy gracias porque ellos toman la determinación correcta. No es lo que el mundo dice, es lo que Dios dice, amada iglesia. Conserva tu conciencia limpia. No te dejes contaminar por un relativismo mundano que quiere infiltrarse en las congregaciones. Esfuérzate en permanecer limpia e intacta como una novia que espera a su novio.
Porque Cristo viene por esa novia, sin mancha ni arruga. Cuando tú te alimentas de los principios divinos, vas a tomar decisiones correctas. Tu conciencia se va a convertir en un faro de victoria que no te va a dejar naufragar. Porque tu conciencia va a estar tan inundada del Espíritu Santo por la palabra, por la verdad y moralidad de Cristo, que tú vas a decir en el momento perfecto no. Y también vas a saber decir sí a lo que agrada a Dios. Yo hoy en el nombre de Cristo declaro, Señor, y he enseñado esta palabra a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia perseverante, una iglesia santa, una iglesia que se esfuerza en vivir para ti, Señor. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora viva la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. La vida de Dios. Señor, que nuestra conciencia te honre, que nuestra conciencia te glorifique en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor.